Ya si quieres empezamos. Hoy. Bueno, hoy vamos a ver el tema de mucopolisacaridosis. Y bueno, no sé si alguien alguna vez vio esa película del niño Grant Simon. Bueno, en la película nunca dicen, pero este niño pues tiene obviamente una mucopolisacaridosis. Y bueno, este tipo de enfermedades van a comprender a un grupo de desórdenes caracterizados por la acumulación progresiva de glicosaminoglicanos y estos se van a catalogar o a clasificar de acuerdo a la deficiencia enzimática específica en cada uno de ellos. ¿Ok? Dentro de la epidemiología va a ser una afectación de un gen específico, va a ser un desorden autosómico recesivo, habitualmente ligada al gen al gen X. La incidencia, de manera global, marcan que la incidencia es de 1 por 25,000 nacidos vivos. Sin embargo, pues realmente hay muy pocos estudios los cuales aclaran cuál es la incidencia. Dentro de las incidencias más altas se han encontrado en Australia. Sin embargo, dentro de los últimos estudios que valoraron la incidencia fue en Brasil en el año 2012, que catalogaron como tal de 1.04 por cada 1,000 nacidos vivos. Y pues fue William Osler el primero que describió este tipo de patología o el síndrome de Horner. Teníamos 2 pacientes, pero eran 2 lavados. Una no pasó, salieron mal sus laboratorios, y se había lavado antier. ¿Mande? Ven y apaga tu micrófono, por favor. Sí, va. Y bueno, fue William Osler el primero en describir como tal el caso de 2 hermanas con síndrome de Morquio en el año de 1897. Bueno, los glicosaminoglucanos van a tener una función como tal de una función esquelética de la matriz extracelular. Dentro de esta función como tal es lo que le va a dar el soporte o la forma, la estructura a lo que va a ser la misma matriz. Por eso de ahí mismo la importancia que tienen estos glicosaminoglicanos. Dentro de su degradación de los mismos, al acumularse, primero va a haber una disminución en la actividad de las enzimas de degradación de los mismos glucosaminoglicanos, lo que va a llevar a una degradación incompleta de los mismos y por lo tanto estos se van a empezar a acumular dentro de las células y los tejidos, lo que va a llevar a una disfunción celular progresiva, ¿ok? Entonces, esto es importante porque, como les había comentado, los glicosaminoglucanos van a contribuir dentro de lo que es el modelamiento esquelético, el crecimiento, la homeostasis y también el envejecimiento. Y bueno, dentro de lo que son los tejidos o la acumulación extracelular de los glicosaminoglucanos, van a tener una interrupción en la distribución y disponibilidad de los factores de crecimiento que van a regular la diferenciación celular y también van a favorecer el inicio de la cascada de inflamación. Esto va a ser importante porque van a predisponer como tal entonces a que el cuerpo tenga una alteración tanto en el crecimiento como también a una degeneración progresiva de lo que son las articulaciones, principalmente, que es lo que nosotros vamos a ver. Ok, dentro de la clasificación de los glicosaminoglucanos van a haber 7 tipos. Estos se van a clasificar de acuerdo a la falta o el defecto de las enzimas lisosómicas que van a hacer la degradación de los glicosaminoglucanos. Ok, vamos a tener que la mucopolisacaridosis tipo 1 se va a distinguir. En algunos cuadros hablan de que son 3 subtipos. El más grave va a ser el síndrome o el síndrome de Horler, ¿ok? Posteriormente el síndrome de Horler-Schie, que ese no viene en esta tabla, pero en algunos artículos se describe. Y también la mucopolisacaridosis tipo 1, que es la menos agresiva, que va a ser la de Schie, ¿ok? Obviamente estas variaciones se van a deber también del tipo de gen que se va a encontrar afectado dentro de estos pacientes. Entonces, la clínica, la presentación, las complicaciones, el tratamiento que se va a efectuar en cada uno de estos pacientes va a variar de acuerdo a el espectro que está presentando dentro de la mucopolisacaridosis, ¿ok? Entonces, esto es algo
o un tratamiento como tal multidisciplinario. Hay que orientar sobre todo a las familias, hay que tratar con muchos especialistas este tipo de padecimientos. ¿Ok? Como habíamos visto, podrán haber el gen afectado, va a haber una alteración como tal en una sola categoría. Sin embargo, los niños que tienen estas patologías van a tener manifestaciones clínicas que se van a caracterizar en casi todos los pacientes. Hay niños o en algunos tipos de síndromes que van a tener un desarrollo normal y que van a tener manifestaciones cognitivas y somáticas que van a parecer normales. Sin embargo, en otros niños van a haber otras anormalías, ¿ok? O va a tener un déficit cognitivo superior. Pero lo que es característico o muy frecuente en estos niños es que van a tener rasgos faciales engrosados, lengua agrandada, pliegues picantales retenidos, cuellos cortos. Algunos niños pueden tener hidrocefalia, algunos pueden tener escafocefalia, que va a ser un cráneo que va a ser más largo y más estrecho, y todo esto va a ser resultado del cierre prematuro de las suturas craneales, ¿ok? Y bueno, va a haber otro tipo de manifestaciones que van a tener estos pequeños, manifestaciones oculares, respiratorias, cardíacas, neurológicas, abdominales, pero la que nosotros nos vamos a enfocar van a ser a las manifestaciones esqueléticas, que esas son las que vamos a ver aquí. Y bueno, aquí viene una característica muy importante de este tipo de patologías, que es la disostosis múltiple, ¿ok? Estas van a ser las manifestaciones esqueléticas que se van a encontrar en todas las mucopolisacaridosis. Solamente en un tipo de mucopolisacaridosis, que es la tipo 9, hay algunos casos en los cuales no se reportan casos de disostosis. Y la gravedad de la enfermedad va a variar de acuerdo al tipo de mucopolisacaridosis que presenten los pacientes. Hay aparte un factor que se desconoce, al cual se dice que cada mucopolisacaridosis o la gravedad de la disostosis que van a presentar se va a atribuir a la cantidad de los glicosaminoglucanos que se van a acumular dentro de las células o de las estructuras extracelulares. Y la disostosis como tal van a ser los cambios radiográficos vistos en la mucopolisacaridosis. Y estos van a incluir las deformidades radiográficas y clínicas que van a presentar estos pacientes. ¿Ok? Va a haber muchas manifestaciones de la disostosis en cráneo, tórax, columna, pelvis. Realmente en todas las estructuras óseas podemos encontrar como tal datos de disostosis. En el cráneo podemos encontrar una silla turca normal o en forma de J, un adelgazamiento del espacio diploico. Aquí, perdón, me equivoqué, no es un adelgazamiento, es un engrosamiento. En el tórax va a ser un tórax corto con clavículas también engrosadas, costillas en forma de remo o en forma de cuchara, en algunas bibliografías así lo describen. La columna va a tener una disminución de los cuerpos vertebrales, muchas veces van a tener una forma de cuña. Pueden observarse nosotros que somos muy poco asertivos a la manera de explorar a estos pacientes porque son muy pocos los casos, pero por ejemplo se ven similares a las fracturas de los cuerpos vertebrales por aplastamiento. Van a tener una característica que es la platispondilia. Un poquito más adelante vamos a ver las imágenes de la platispondilia. ¿Ok? En pelvis y en cadera podemos encontrar alas ilíacas redondeadas. Es muy infrecuente en estos pequeños encontrar también alteraciones en el disco del crecimiento, sobre todo de las caderas. En los huesos largos, epífisis hipoplásicas, lo que les decía, epífisis de la capital femoral, puede haber hipoplasia, displasia o fragmentación de la misma. Aplanamiento de la cabeza humeral, diáfisis cortas y delgadas. En las manos podemos encontrar metacarpos en punta, ok, ahorita lo vamos a ver más adelante. En la porción proximal se ven así como si fueran un triangulito. Metacarpos anchos, cortos, con cortezas delgadas. Los huesos del carpo pueden estar hipoplásicos o irregulares, ¿ok? Y bueno, esto es lo que hablábamos. Esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver cómo los ilíacos van a estar un poquito acampanados, ¿ok? Posteriormente, en esta manita de este mismo paciente, podemos observar cómo las falanges van a tener una forma de bala, como si fueran, pues sí, literal una bala. Y también los metacarpos van a estar más cortos. Y a esto me refiero como la platispondilia, que va a ser un aplanamiento como tal del cuerpo vertebral. Posteriormente en esta imagen, este es el caso de una pequeña de 7 años
que tiene una mucopolisacaridosis tipo 4. Aquí vamos a ver cómo en la columna se va a ver como tal una disociación en los cuerpos vertebrales, como si se vieran como una fractura, por así decirlo, sobre todo en estos. También si vemos aquí la parte de las epífisis femorales de las dos caderas, vamos a ver que se encuentran aplanadas, pero su manita, como podemos ver, pues se ve una manita literalmente normal en la parte de los metacarpos y las falanges, pero podemos ver que en estos huesecillos del carpo se ven hipoplásicos. ¿Ok? Este otro pacientito que vemos en esta imagen también va a tener una displasia de lo que son sus cabezas femorales. De hecho, se ve más grave la del lado izquierdo que la del lado derecho. También vamos a ver alteraciones a nivel de su columna y también podemos ver la hipoplasia de la región del carpo predominantemente. Y si se dan cuenta, en la base de lo que son los metacarpos sí se ven cierta deformidad, como si estuvieran en triángulo. Y bueno, las alteraciones en el crecimiento se van a deber a algunas causas. Las endocrinopatías, porque algunos niños han presentado alteraciones en la glándula pituitaria, la tiroides, va a haber retardos en la función de los testículos o de los ovarios, van a tener deformidades estructurales como la cifosis o el geno valgo, y también, como habíamos visto, pues retardo como tal en la osificación endocondral. Hay que tener en cuenta que la estatura va también a depender del tipo de mucopolisacaridosis que tengan cada niño. Habitualmente, la estatura corta es más frecuente en la tipo 1, en la 4 y en la 6. Sin embargo, en la tipo 2, los niños pueden tener un crecimiento normal hasta los 8 años. A partir de los 8 años lo frenan el crecimiento y es ahí cuando entonces encontramos una alteración. Y en la mucopolisacaridosis tipo 3, habitualmente el crecimiento es normal o muy cercano a la normal. Por eso esto es muy importante, por lo que decía ayer el doctor Luis, en el que comentaba que toda alteración en el crecimiento de los niños, pues hay que estudiarla como tal. ¿Ok? Otra manifestación que van a tener estos pequeños va a ser la artritis y la contractura articular. Esta se va a deber a la infiltración de los glicosaminoglicanos en los ligamentos, tendones, articulaciones, la cápsula y los tejidos blandos, sumado a las deformidades que se van a ocasionar tanto en la epífisis o en la metáfisis, todo ocasionado por el remodelamiento esquelético. Y esto va a dar la rigidez y las contracturas articulares. Sin embargo, es importante que en los niños que tienen síndrome de Morquio o los que tienen deficiencia de la hialuronidasa, esta manifestación clínica va a ser menos frecuente o no se va a presentar. En ellos es más frecuente que tengan datos de hiperlaxitud, por eso son los que más se predisponen a algunos otros padecimientos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y por eso es muy importante tener en cuenta que aunque sean la misma manifestación o se vean fenotípicamente similares, hay que tratarlos de manera diferente, ¿ok? Hay que también tener en cuenta que este tipo de artritis o de contractura va a confundir nuestro diagnóstico con alguna otra enfermedad reumática, frecuentemente la artritis reumatoide juvenil y la artritis reactiva. ¿Ok? Hay diferencias. A diferencia de las enfermedades reumáticas, en estos niños no va a haber rigidez matutina. También no se va a exacerbar con el reposo y también no se va a aliviar con la actividad. También hay que tener en cuenta como tal que en las enfermedades reumáticas vamos a encontrar signos como la inflamación, el eritema, la hipersensibilidad también no va a estar presente en los niños que tienen mucopolisacaridosis. Y esto es importante para que nos vayamos orientando de acuerdo a cómo tienen esta presentación los niños, el tipo de manifestación o mejor dicho, cómo nos va a orientar en el diagnóstico. ¿Ok? Este es un pequeño que también está con una mucopolisacaridosis. Es muy frecuente en este tipo de chaparritos que tengan una limitación a la hiperextensión de los brazos. Si se dan cuenta, en su manita va a tener como tal una hipotrofia en la región tenar, sus deditos van a estar engrosados y va a tener limitación a la flexión de su manita, ¿ok?
pueden ver en la región de su codito no logra una hiperextensión completa y ya se ve también una flexión, una contractura en flexión de sus rodillas. Entonces, este tipo de pequeños pues hay que valorarlos adecuadamente porque pueden tener esto. ¿Ok? Otro padecimiento muy frecuente en estos niños es el síndrome del túnel del carpo y los dedos en gatillo. El síndrome del túnel del carpo, para empezar, es un padecimiento muy poco frecuente en la edad pediátrica y generalmente se va a deber a un engrosamiento del retináculum del flexor. ¿Ok? Esto en los pequeños que tienen mucopolisacaridosis. También el dedo en gatillo se va a deber al depósito de los glicosaminoglucanos en la cápsula de los tendones flexores, lo que va a llevar a una inflamación del atenosinovial y a una disociación del tamaño de la vaina del flexor que va a contener el canal fibroóseo. Y bueno, clínicamente estos niños es muy frecuente encontrarlos con este tipo de manitas, ¿ok? Con sus deditos contracturados. Y bueno, dentro del tratamiento para estos niños, pues va a ser la liberación, ¿ok? En algunos casos también hay que valorar si se va a hacer alguna sinovectomía para reducir como tal el volumen del tejido que se va a encontrar alrededor del carpo. Y también hay que observar si va a haber un engrosamiento del epineuro, porque para eso, cuando hay un engrosamiento del epineuro, hay que valorar si hay que hacer una epineurotomía en estos pequeños para liberar justamente toda esa presión que puede afectar a lo que es el nervio mediano. Hay bibliografías que dicen que el síndrome del túnel del carpo se va a presentar aproximadamente en el 80% de los pacientes que tienen mucopolisacaridosis y que el dedo en gatillo se va a presentar aproximadamente en el 60% de los pacientes. Entonces, son datos clínicos muy importantes porque, como les explicaba, son poco frecuentes en la edad pediátrica y si los presentan, siempre hay que orientarnos a que el niño tiene una mucopolisacaridosis. Otro padecimiento frecuente como tal es la hipoplasia odontoidea. Entonces, como se va a presentar muy frecuentemente en estos niños, ellos van a presentar una predisposición a tener una inestabilidad atlantoaxial, ¿ok? Entonces, vemos que la hipoplasia va a hacer que el tamaño del odontoides va a ser mucho más pequeño y esto es mucho más frecuente como tal en los niños que tienen síndrome de Morquio, porque como les explicaba, estos pequeños van a tener una mayor hiperlaxitud, a diferencia de algunas otras mucopolisacaridosis que van a favorecer como tal la contractura. Entonces, al favorecer como tal la hiperlaxitud, es más favorable que estos niños tengan una inestabilidad. Y bueno, también la compresión del cordón espinal puede ser resultado tanto de la subluxación, que puede llevar como tal a complicaciones neurológicas, pero también podemos encontrar que la compresión se puede deber a que los glucosaminoglucanos se van a depositar en los tejidos alrededor de la dura madre, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque el engrosamiento de la dura también es muy frecuente en estos niños y por lo tanto pueden tener también algunos datos de compresión o de algunas parecias secundario al engrosamiento de esta región. Y como les decía, Morquio y Horler van a ser los que más tienen riesgo de presentar hipoplasia odontoidea. ¿Ok? Aquí vamos a ver en esta imagen una niña que va a tener una inestabilidad atlantoaxial y vamos a ver cómo en la resonancia magnética se ve cierto grado de estenosis a ese nivel. ¿Ok? Muchas veces el tratamiento de estos pequeños pues solamente va a ser como tal la fijación. Entonces, pues ya como habíamos visto en las clases de columna, ya hay que valorar si se va a poner la fijación, la fusión de esa parte para tratar de mantener mayor estabilidad de la región. Es muy frecuente la enfermedad espinal en estos niños. Esto se va a deber a una degeneración acelerada de los cuerpos vertebrales, a la displasia de los cuerpos vertebrales, a la hipoplasia odontoidea, como ya habíamos visto, y también al engrosamiento de la dura, como ya habíamos visto. ¿Ok? Entonces, también hay que tener en cuenta que la falla en la osificación vertebral va a favorecer como tal. Esta es una imagen, perdón,
me estoy saltando esto. Esto es una imagen muy importante porque esta es una imagen normal de un pequeño en 6 semanas y esta a los 6 meses. Las regiones que están pintadas con azul son las regiones que están, en las cuales están depositadas como tal los glicosaminoglucanos. Entonces podemos ver como tal el núcleo pulposo se está perdiendo completamente en esta región por el depósito de los glucosaminoglucanos, ¿ok? Las epífisis de los cuerpos vertebrales también los podemos ver cómo se pierden en esta región. El mismo cuerpo vertebral, miren, la epífisis se encuentra aplanada por el depósito de los glucosaminoglucanos. Y el anillo fibroso, pues realmente está en toda la parte de lo que sería el espacio intervertebral. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre un niño literalmente normal y un niño que tiene mucopolisacaridosis a nivel de su columna. ¿Ok? Y bueno, esta es la imagen de otro pequeñito, 12 años, en la cual vamos a encontrar que a nivel de T12 va a tener una imagen aparentemente de cuña, ¿ok? Y vamos a ver cómo también en su resonancia magnética se ve cierta distorsión en estos cuerpos vertebrales. Entonces, estas deformaciones van a ser muy frecuentes que desarrollen cifosis y escoliosis, ¿ok? Tanto la deformidad en cuña puede aumentar como tal el ángulo toracolumbar y esto puede causar como tal una compresión y un daño pues neurológico, ¿ok? El tratamiento habitualmente pueden utilizarse corsets, estos van a proveer como tal estabilidad y deambulación. Sin embargo, cuando habitualmente se encuentra una angulación mayor a los 40 grados, hay que valorar el tratamiento quirúrgico en estos niños, ¿ok? Aquí vamos a ver cómo hay una deformidad importante a nivel de L1. Podemos ver cómo la cifosis es más que obvia, probablemente haya una angulación de 90 grados. Ajá. Entonces, aquí en este tratamiento con esta niña hacen un abordaje posterior con fijación, pero hacen también una fusión anterior con colocación de injerto tricortical. Okay. Entonces, esto si notamos el tratamiento sin tratamiento versus tratamiento quirúrgico, podemos ver que hay una gran corrección en esta deformidad de la niña. ¿Ok? Las deformidades en valgo también son muy frecuentes en estos pequeños. Entonces, es muy frecuente que las rodillas y los tobillos hagan un cierto valgo. Habitualmente en las rodillas es más común que sea una deformidad a nivel de la tibia proximal. Sin embargo, como vemos que hay deformidades o la afectación principalmente va a ser en las epífisis, ¿ok? Los tobillos también pueden tener un valgo. Habitualmente en estos niños podemos encontrar que haya un acuñamiento de la tibia distal en la zona de la epífisis y un cierto acortamiento del peroné. Por eso hay que valorar también el tratamiento quirúrgico en algunos niños con la colocación de las bisagritas o una epificio de... Ay, perdón. Colocación de bisagritas, ¿ok? Para mejorar estas alteraciones. Y bueno, pues el diagnóstico va a ser que si tenemos algún dato clínico, ¿ok? Algún dato radiográfico que nos oriente a que un niño tenga alguna mucopolisacaridosis, hay que pues realmente hacer los test en los cuales hay que ver cuál es el déficit por orina y a partir de ese pues obviamente hay que empezar a dar el tratamiento. Hay que medir las enzimas de la cual se sospecha sea la deficiencia. Hay estudios moleculares que se pueden hacer para determinar cuál es el gen también o cuál es la mucopolisacaridosis que presentan estos pacientes. Y bueno, el tratamiento general de estos niños previamente era como tal paliativo. Ahora se ha encontrado que tanto el trasplante de células madres hematopoyéticas como la terapia de reemplazo enzimático son como el gold para manejar a estos pequeños. La terapia de reemplazo enzimático habitualmente se puede emplear en todas las mucopolisacaridosis, sin embargo el trasplante de células madres hematopoyéticas no en todos los tipos de mucopolisacaridosis se pueden emplear. Sin embargo, el uso de estas dos pueden retrasar como tal tanto la progresión rápida de este tipo de manifestaciones, ¿ok? Como por ejemplo la displasia de las caderas mejoran bastante con la coadyuvación de este tipo de tratamientos. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen
alguna alteración a nivel cognitivo, muy frecuente en el síndrome de Morquio, en el tipo A predominantemente. Ellos no resuelven o no responden adecuadamente al trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces, para estos pequeños solamente hay terapias de reemplazo enzimático. Y pues bueno, realmente traté de resumir todo. Puse las manifestaciones más frecuentes y pues ya, es todo. Qué rápida soy. Ok, temas complejos, pero igual se los van a preguntar. De hecho, es como parte de las armas de los pediatras, ¿no? De los ortopedistas pediatras, estos temas. No sabemos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí me No, escucharon o ninguna. estoy hablando a lo loco? No, sí lo escuchamos. Sí, Doc. Sí, ¿Cómo están? Buenas noches. Angie, Buenas Buenas noches. Buenas noches, Doc. que Buenas dentro de tu revisión Buenas abordaste noches. algo más de los padecimientos Buenas noches. ortopédicos aunados a mucopolisacaridosis, como sobre todo las GIFOS o algo así. Pues fue lo que había dicho, como hay una alteración dentro de la forma o la estructura de las vértebras, principalmente, eso puede favorecer como tal de la cifosis predominantemente. Entonces, por eso en estos niños sí hablan acerca de tratamientos conservadores con el uso de corset, pero sobre todo quirúrgicos en aquellos que tengan alguna angulación mayor de los 40 grados. Siempre es valorable el hacer ya el tratamiento quirúrgico en estos niños. Ok. Maestro Espíndola, ¿tú más o menos a qué edad Hola. ¿cómo estás? ¿Nos recomendarías que un niño con algún tipo de mucopolisacaridosis pudiera ser valorado para un tratamiento quirúrgico? Pues las manifestaciones también igual parecido a lo que vimos ayer con los acondroplásicos, si tienes ya manifestaciones, em, digamos, de compresión radicular, pues ahí es donde se tendría que valorar. Aquí la cuestión es que también la cuestión de la ortopedia pediátrica es que sí necesitas tener también, como decía bien también Luis ayer, pues la experiencia, ¿no? De meter a estos chicos a cirugía de columna. Allá en el hospital, por ejemplo, están divididos, son dos médicos y uno ve adultos y el otro ve lo que es niños y adolescentes, pero pues realmente también sí, he visto que tiene algunos pacientes ahí de seguimiento de algunas cosas, pero también estas mucopolisacaridosis pues también no son tan comunes y realmente no me ha tocado ver algún chico que haya sido tratado por el doctor o algo así, pero básicamente en cuanto tengan compresión. Y por ejemplo, esos pacientes que van con algún padecimiento de columna, de hecho no me los pasan a mí, se los pasan directamente al doctor porque se supone que él tiene esta cuestión de haber hecho columna en niños, ¿no? Entonces, pero yo creo que primero ver esas características de columna, de la cifosis, ver si lo puedes tratar con un corset y aparte, pues, son pequeños que tienen también alguna cuestión con la cuestión de alguna complicación con el habla o esto, y los que generalmente te van a llegar a decir, pues las manifestaciones y todo eso, pues son los papás, entonces hay que estar muy pendiente y muy pegado con los papás. De hecho, ahí en el hospital, la pediatra que se encarga de ver este tipo de pacientes, creo que el más grande que tiene ahorita, tiene ya, de hecho, 18 años, y pues la verdad es que la mamá pues muy apegada y sus alteraciones ortopédicas
pues algunas características que tiene, ¿no? Como alguna situación ahí con la marcha y eso, pero la verdad es que, pues, o sea, con lo que platico con la señora, pues mucha rehabilitación y todo lo que más se pueda también con estos chicos en el sentido de ver que sean lo más independientes posibles, pero tienen un carácter rudo, fuerte. Bueno, aparte este chico pues ya está muy grande en edad, pero por ahí creo que o sea, nos habían mandado una interconsulta porque habían visto como así como un equino en los pies y eso, y para la marcha y ver qué se le podía hacer, pero bueno, ya cuando lo revisamos y todo, pues era más una cuestión de que él hacía ese tipo de marcha más que tuviera una alteración en los pies o algo así, ¿no? Y no he visto tantos en el hospital y eso que, pues la doctora es la que se encarga de ver todas estas enfermedades, bueno, todos estos de este tipo, ¿no? Y no me ha tocado ver, creo que 3, 4 pacientes así como que están ahí recurrentes precisamente con sus terapias, con la terapia enzimática y pues nada más, pero creo que en cuanto tengan algún síntoma neurológico, creo que ahí es conveniente. Y bueno, y las características de la psicosis, ¿no? La medición y todo eso, como en el caso que presentaron ahorita en la plática. Entonces, pues tener en cuenta esa parte. Creo que se tocaron también puntos pues muy concretos, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, el síndrome túnel del carpo, o sea, un niño que te llegue así, pues hay que sospechar. Lo primero que hay que sospechar es que no tenga una de estas cosas, ¿no? Porque es muy, muy, muy raro. Entonces, creo que se tocaron como puntos muy específicos, ¿no? Entonces, creo que eso sería mi opinión. Creo que estuvo bastante bien. Ok. Oye, Espíndola, una pregunta. De los pocos pacientitos que veo que te han tocado ver, veo que hasta de 18 años tu compañera pediatra le ha tocado ver. Bueno, el punto que quiero tocar es que lo que estaba revisando es que los pacientitos con mucopolisacaridosis antes del advenimiento de la terapia enzimática y de las células madre, que su porcentaje de mortalidad era de alrededor del 50%. Más o menos que esto era a un año, si no más recuerdo. Perdón. Perdón, el punto era que actualmente ya tenemos pacientitos que tienen hasta los 18 años y que están, y bueno, y que siguen teniendo una vida a priori, ya no solamente son 2 años, ¿no? De nace, no se trata y fallece, ¿no? Ahora, entonces, de ahí entonces la importancia precisamente de revisar específicamente los estigmas que nos estaba comentando Angie, ¿no? Lo que nos estaba comentando también tú mismo, maestra Espíndola. Vaya, el punto es, un niño de estas características con un síndrome de túnel del carpo, lo que estaba revisando es que con un túnel del carpo es siempre buscar, pero específicamente la mucopolisacaridosis tipo 1, ¿no, Angie? De hecho, se presenta en casi todas las mucopolisacaridosis. De hecho, hay un artículo que consulté en el que dice que efectivamente la mayoría de las mucopolisacaridosis van a tener síndrome del túnel del carpo y van a tener dedos en gatillo, que es una manifestación clínica casi de tin, es mucopolisacaridosis en este niño. Pero predominantemente sí, como dice, creo que es en la tipo 2 y en el síndrome de Morquio, pero no recuerdo bien si era en la tipo A y B, y eran lo más frecuente, porque realmente si nos ponemos a catalogar cuántos pacientes, por ejemplo, es más frecuente la mucopolisacaridosis tipo 1, por ejemplo, es más frecuente en los niños y aún así los niños presentan síndrome de túnel del carpo y como les traté de explicar, el síndrome de el tipo 1 va a tener 3 clasificaciones diferentes. Entonces, cuando es Hunter, es un déficit cognitivo más importante en los niños. Cuando es Hunter-She,
hay más o menos una progresión de la mucopolisacaridosis que se pueden ver como fenotípicamente con mucopolisacaridosis, pero en la tipo Xie nada más, en ese tipo de mucopolisacaridosis, incluso hay pacientes que se han diagnosticado con mucopolisacaridosis de este tipo Xie, hasta la edad adulta, porque de hecho nadie en la vida les había dicho que tenían una mucopolisacaridosis, justamente hasta que se empiezan a ver justamente los datos radiográficos, principalmente de la disostosis, es cuando son como los estirpes para que uno se oriente a que tiene este tipo de mucopolisacaridosis. Pero efectivamente, lo del síndrome de túnel del carpo se presenta en todas las mucopolisacaridosis. Yo creo que la tipo 9 es la que estaban comentando, que muchas veces incluso también este tipo de pacientes tienen menos características fenotípicas y menos características de la disostosis para encontrarlas en estos niños, pero es la tipo 9. Sí, que hasta la fecha hay como descritos como 13 síndromes metabólicos de este tipo. Por ahí nada más igual, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de Hurler, que es el que le conocen como gargolismo, por ejemplo, ahí dicen, bueno, refieren que si hacen un trasplante de médula ósea, tiene que ser en el primer año de vida, porque si no después no les va tan bien. Y aparte, por ejemplo, aunque les hagan el trasplante, o sea, se quedan con estas, digamos, secuelas ortopédicas, ¿no? O sea, no va a haber un cambio en eso, sino que pues ya se van a quedar con estos fenotipos de los cambios ortopédicos que en ese momento se tengan. Pero pues es que efectivamente, pues tendría que llegar como muy pronto a algún médico que lo diagnostique y que pues donde lo tienen que enviar para que le den el tratamiento, ¿no? O sea que en este caso pues es con los pediatras, pues, pero es eso. Y el otro que está escrito que más o menos igual en la segunda década de la vida pues, son los que se van a, bueno, fallecen, es del síndrome de San Filipo, ¿no? Que son casi como que está escrito que para la segunda década de la vida pues hasta ahí, ¿no? Pero pues también igual como en muchas otras cosas pues sí, efectivamente pues el advenimiento, ¿no? de las terapias para este tipo de pacientes, pues efectivamente han hecho pues, que vivan más tiempo, que a lo mejor les vaya mejor en cuestión de las manifestaciones, que a lo mejor ya no sea, a lo mejor podemos tener un chico que ya no tenga tan marcadas estas cuestiones ortopédicas, que sí te lo manden porque hay que revisarlo, hay que ver, es igual que con los acondroplásicos, ¿no? Por ejemplo, la extensión del codo, la cuestión de que no se vaya deformando mucho su columna, si tienen un genovalgo, pues a lo mejor sí habrá que tratar el genovalgo, alguna situación hacia el nivel de la marcha con los pies, que de repente, por ejemplo, estos pacientes lo que pasa es que eh, este chico de 18 años, por ejemplo, es que hace cuánto tenía un pie plano severo, ¿no? Entonces, pues, o sea, tendrás que apoyarlos en terapia de rehabilitación. A veces también tienen muchos problemas de deglución. Entonces, pues ahí hay que irlos viendo qué es lo que efectivamente le puedes ofrecer dependiendo de la edad en lo que lo veas, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues es que empiezan a vivir más años, pues, entonces, pues ahí es donde seguramente nos va a tocar en la consulta en algún momento, pues, algún paciente de este tipo y habrá que ver, pues, orientar nuevamente, pues, al familiar para saber cómo se va a manejar, ¿no? Cuando haya que hacer algo quirúrgico, pues hacer algo quirúrgico, que al final del día, pues también lo que buscas es que tengan mejor calidad de vida. De hecho, hay comentarios o hay artículos que dicen que la rehabilitación es muy importante en estos niños. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con aquellos ejercicios que hagan hiperextensión, justamente por ejemplo, el síndrome de Morquio, que tiene una predisposición a tener hiperlaxitud y como ya vimos, son los que más frecuentemente tienen una hipoplasia odontoidea. Podemos favorecer como tal una subluxación. Entonces, en esos niños sí es muy importante tener como índole en que sí hacer rehabilitación, pero tener cuidado también en aquellos pequeños que puedan tener hiperlaxitud. Entonces, eso sí también es como
importante, porque no a todos se les tiene que decir, haga ejercicio para fortalecer. Y también hay una pauta muy importante en el que dice, por ejemplo, que cuando se valora el tratamiento quirúrgico. Y, por ejemplo, ellos comentaban de que tenías que valorar qué tanto iba a mejorar el paciente, cuándo era el momento indicado para hacer el tratamiento quirúrgico. No nada más es de que digas, ya tiene hipoplasia como tal de la cadera, bueno, ya le vamos a hacer una osteotomía. No, hay que valorar en el momento adecuado en el que ese niño se pueda realizar como tal una cirugía de este tipo grandes, porque también, por ejemplo, estaba leyendo otro artículo en el que decía que incluso hay ciertos tipos de mucopolisacaridosis que van a favorecer todavía un mayor aplanamiento del acetábulo y por lo tanto la cabeza se iban a luxar completamente estos niños, junto con la hipoplasia, la erosión que hacen en la cabeza femoral. Entonces sí son tratamientos quirúrgicos mucho más grandes para los niños y pues como dice el doctor, pues tratar de darles la mejor calidad de vida y pues sobre todo que sean un poco más autónomos, porque muchas veces también dicen que los mismos niños al tener contracturas musculares tienen incapacidad incluso hasta para vestirse y muchas veces ese es el primer dato clínico que muchos papás encuentran, que el niño tiene una incapacidad para empezar a vestirse y por lo tanto es cuando empiezan a pensar sobre todo en enfermedades reumáticas en estos niños. Bueno, vamos a empezar a revisar los artículos. Entonces, de los R2, ¿quién inicia? No se peleen. Yo empiezo si quieres. ¿Sí puedo empezar? Ok. Sí, dale. Va. ¿Ya me ven? Ya te vemos. No. Ok. Bueno, este artículo es de la Journal of Metabolic Disease. Es un artículo que se realizó en un hospital ortopédico de Francia, publicado en 2013. Es acerca del tratamiento quirúrgico de la cifosis toracolumbar, especialmente en la mucopolisacaridosis tipo 1. Entonces, menciona aquí en este artículo que la cifosis toracolumbar es una de las características que se pueden presentar de manera temprana en este tipo de pacientes. Incluso hay veces que los llegan a diagnosticar precisamente por la presencia de esta cifosis toracolumbar. Bueno, como ya vimos un poquito, la mucopolisacaridosis tipo 1, pues es una enfermedad autosómica recesiva donde va a haber una deficiencia de la enzima alfa-L-uronidasa. Entonces, estos pacientes van a tener deformidades esqueléticas, sobre todo disostosis múltiple, que como ya lo comentó Angie, se va a ver caracterizado por estatura baja, por displasia acetabular, puede tener genu valgu, pueden tener un cráneo y dedos ensanchados, una hipoplasia de odontoides y sobre todo las anormalidades vertebrales. En la enfermedad tipo 1, la enfermedad de Horler es la más representativa y la más severa de todas. Entonces, como les dije, usualmente se puede presentar con una jiba toracolumbar y esta puede ser como el primer signo de diagnóstico de este tipo de pacientes. Antes del uso de la terapia de trasplante de médula ósea y la terapia enzimática, la esperanza de vida, como lo comentaba el doctor Díaz, pues era mínima. Actualmente pues ya estos pacientes pueden llegar a vivir mucho más tiempo. Entonces, por lo cual pues se ha visto la necesidad de otorgarles un tratamiento quirúrgico a estos pacientes para mejorar pues la vida que llevan. Se pensaba anteriormente en un estudio que el tratamiento con trasplante de médula ósea y la terapia enzimática podía mejorar las deformidades o podía tener un efecto en las displasias esqueléticas. Sin embargo, solo se ha visto que sí mejora, pero en la extremidad superior. Este estudio involucró 72 pacientes, bueno,
Primero fue un estudio de cohortes, identificaron 72 pacientes que tenían mucopolisacaridosis tipo 1, de la cual estos 16 pacientes, que fueron los que entraron al estudio, tenían una cifosis toracolumbar progresiva. Este estudio se realizó del 2003 al 2010 y se les otorgó un tratamiento quirúrgico a estos pacientes. La media de edad fue de 8 años y el rango fue desde 3 años hasta 15 años de edad. A estos pacientes se les realizaron radiografías durante todo el tiempo de seguimiento y se midieron el ángulo de Cobb como parte del seguimiento. Entonces, algunas características de estos pacientes es que van a tener una hipoplasia anterosuperior del cuerpo vertebral, de las facetas articulares, y esto todo los puede llevar a que tengan una retrolistesis por la hipoplasia de la vértebra, lo cual pues va a conllevar a que requieran de un tratamiento quirúrgico. La cifosis toracolumbar más que nada se va a presentar en la unión toracolumbar, en la charnela, que es de T12, L1 y L2. Entonces, esta tabla me llamó la atención y me gustó. Son los 13 pacientes que incluyeron en este estudio. La edad es esta que estoy señalando aquí, la edad en la que se les hizo el diagnóstico en meses. Desde los 8 meses hasta el máximo que más tardaron fue 32 meses de edad en diagnosticarle la mucopolisacaridosis. Casi todos ya se habían sometido ya sea a terapia enzimática o a un tratamiento con trasplante de médula ósea. La edad esta es a la que los operaron. Les digo, el más chiquito tenía 3.5 años y el más grande tenía 15 años. Y casi, bueno, más bien todos ya se habían sometido previo a este tratamiento quirúrgico a algún otro tipo de cirugía, como ya lo comentábamos, pues van a tener algunas otras cosas. Por ejemplo, este niño se sometió el primero a una osteotomía femoral, a una liberación del túnel del carpo y a un tratamiento porque tenía una hernia de Chiari. Y todos los demás, entonces todos pueden ver que ya se habían sometido a algún otro tratamiento quirúrgico. Entonces, a estos pacientes se les realizó a 12 pacientes un abordaje anterior y posterior, o sea, un 360, y a 2 pacientes solo se les hizo posterior. Un paciente tenía asociado a la cifosis, escoliosis, por lo cual requirió una artrodesis más larga desde T3 a L4. El abordaje anterior se realizó por vía retroperitoneal. Y aparte a estos pacientes se les realizó corpectomía de los cuerpos, bueno, una corpectomía, y se les puso un injerto de tibia que se obtuvo durante el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, menciona también que usualmente estos pacientes pedículos muy pequeños, por lo cual no en todos fue posible colocarles tornillos transpediculares y les colocaron unos ganchos laminares, se llaman. Después del tratamiento quirúrgico se inmovilizaron 3 meses con un yeso y 3 meses con un ¿cómo se llama? Corset. Entonces, el ángulo de Cobb que tenían prequirúrgico tenía un promedio de 57 grados y más o menos desde 30 hasta 90. Y el ángulo de Cobb de la cifosis postquirúrgico fue de 16 grados. Como pueden ver, pues realmente sí tuvieron bastante mejoría. Entonces, el seguimiento fue por 51 meses. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este paciente de un niño de 3 años. En la primera radiografía podemos ver cómo se le hizo un tratamiento solo con un corset, el cual pues sí tenía mejoría de la cifosis. Sin embargo, a pesar de eso, siguió con progresión, por lo cual se le hizo una artrodesis posterior, pero eventualmente esta artrodesis no fue suficiente y siguió progresando la cifosis, y lo podemos ver aquí. Se le tuvo que retirar el material al paciente
porque pues, tenía mucho riesgo de exposición del material por la curvatura que se siguió formando. Entonces ya después de un tiempo le hicieron un abordaje 360 y aquí podemos ver al niño. Esta última radiografía es 4 años posteriores de haberle realizado la cirugía y podemos ver que se ha mantenido y se restauró el balance sagital, que esa es una de las indicaciones más importantes para realizar las artrodesis. Entonces, menciona aquí que es muy importante, por ejemplo, aquí lo recargué en este cuadrito, que se recomienda el tratamiento quirúrgico cuando hay una deformidad espinal progresiva, sobre todo si el balance sagital se encuentra alterado. Sin tratamiento, la cifosis va a resultar en una progresión que puede llevar a complicaciones neurológicas. En este estudio, ninguno de los niños que operaron en el momento tenían alteraciones neurológicas, pero dice que esto puede ser porque los operaron realmente a una muy temprana edad. Pero pues si los dejas, eventualmente van a tener alteraciones neurológicas y estas pueden ser irreversibles. Entonces, ellos también recomiendan que se les realice una artrodesis 360 porque usualmente las artrodesis posteriores únicamente tienen mucho riesgo de recidiva y de que van a requerir una nueva intervención quirúrgica. Es importante también en este tipo de pacientes, ellos tuvieron 2 complicaciones y esos 2 pacientes se murieron porque uno tuvo un coágulo porque tenía una valvulopatía que no habían identificado. Y otro paciente tuvo, no me acuerdo qué otra lesión tuvo, pero fue porque tenía tenía patología de la unión craniocervical. Entonces ellos recomiendan siempre hacer una resonancia para descartar que tengan hidrocefalia, que requieran una descompresión de la unión craniocervical y la colocación de un drenaje ventriculoperitoneal y valorar el estado cardíaco para descartar alguna patología, porque usualmente estos pueden tener alguna alteración. Ya me acordé, tenía un shoot, tenía una persistencia al forano noval y dicen que por ahí más bien pudo haber tenido un coágulo y ocasionó la muerte del paciente. Y pues eso es todo. Ya voy yo, es que estaba con paciente. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Ok. Sí. Bueno, yo revisé 2 artículos porque en general hablan de, como mucopolisacaridosis en general, no hablan de ortopedia, sino como por los más específicos. El que encontré más desde Horler, la mucopolisacaridosis tipo 1, que es el que está en pantalla. Bueno, ya en la clase pues ya se mencionaron pues las manifestaciones clínicas del paciente, pero lo importante es comentar, por ejemplo, aquí lo que tengo marcado en amarillo, que a veces el Horler no siempre se va a presentar en la mucopolisacaridosis tipo 1. El Horler es el estado más avanzado el estado más grave, el síndrome más grave de esta, pero puede haber mucopolisacaridosis tipo 1 que no estén fenotípicamente clásicas y pueden parecer niños normales, incluso con estado neurológico normal y todo normal, pero que van a tener esa deficiencia no tan presente, pero que se puede presentar como un síndrome de túnel del carpo en la infancia. No sé si se haya mencionado durante la clase, porque ya no alcancé a escucharla toda, pero me pareció importante de este artículo. El síndrome de túnel del carpo en niños decía que no es normal y que por lo tanto hay que pues, pensar en diferentes cosas. Una de esas es descartar una mucopolisacaridosis. Y sobre ahí. También tenía otro artículo. Bueno, ese no era artículo. Este es, no sé si se alcanza a ver, no se está viendo. Esperen.
Bueno, es que ya el otro artículo hablaba de Horler. Y en Horler, pues solamente hacer énfasis, que supongo también ya lo dijeron, en que, digo, en Morquio, perdón, que es la mucopolisacaridosis tipo 4, énfasis e importancia en una aplasia o hipoplasia atlantoxoidea, la cual puede llevar a una inestabilidad, pues, en la columna cervical, que puede ser incluso mortal, que esos pacientes van a presentar, pues, deformidades, tanto en el tronco como en las extremidades, como articulaciones en flexión, dolorosas, afortunada o desafortunadamente, pues, no sé cómo decirlo, a mí me tocó ver muchos pacientes con estas mucopolisacaridosis cuando era estudiante, obviamente pues con menos conocimiento que tengo ahora, y a pesar de eso, pues mucopolisacaridosis son enfermedades raras, pues casi no conocemos nosotros de eso, pero sí son niños que cursan con dolor a la extensión. Por ejemplo, yo me acuerdo que le íbamos a tomar la TAS en niños porque también cursan con, con hipertensión, y pues yo no sabía en ese tiempo que pues tienen las extremidades contracturadas y por lo tanto pues lastimé al niño sin querer. ¿Sale? Entonces, pues importante, pues sobre todo detectarla, porque es algo que se tarda a veces en los 2 primeros años, porque no es característica, fenotípicamente no se presenta luego, sino decía los artículos que hasta los 2 primeros años. Y si no se da esta suplementación enzimática, pues a mí también me tocó ver niños que a pesar de ser diagnosticados a tiempo, porque los papás dejaron, por cualquier motivo, se quedaron sin seguridad social, no lo consideraron importante, dejaron de llevar a sus hijos a la terapia de repuesto enzimático, pues ya no sé, lo que se avanzaba en la enfermedad, pues ya no había un regreso. Y ya. Ok, bien. ¿Y quién más te tocaba contigo de los R? A mí, Doc. Vas, mi Don doctor. Carlos. Sí, voy. Aquí. Bien, pues es un artículo de revisión. Realmente no abarca tanto el problema de, bueno, el lado ortopédico en el que nos vemos involucrados, y es describe de manera general lo que es la enfermedad, algunas características clínicas, así como el diagnóstico, como ya se mencionó en la clase. Y bueno, aquí en este artículo mencionan el manejo, pero el manejo generalmente es un tratamiento médico y de rehabilitación. Generalmente no mencionan mucho respecto a lo que es el abordaje ortopédico. Sin embargo, en este libro, en el Winter, nos mencionan, pues a grandes rasgos, que la del depósito de estos sacáridos en las articulaciones, pues nos van a generar diferentes eh, patologías, desde rigidez articular hasta displasias óseas, y en las cuales, pues dependiendo qué es lo que se vaya presentando, es lo que vamos a ir manejando, desde osteotomías, y algo que pues no entendí muy bien, que era el crecimiento guiado, pero ese no sé cómo se lleva a cabo. No sé si es a través de ortesis o cómo. Y bueno, pues algo que hay que tener en cuenta en este tipo de patologías es que, pues son, a pesar de que se haga algún tratamiento quirúrgico, siempre hay recidivas, y son pacientes que se tienen que seguir a lo largo de su vida, ¿no? Por lo mismo. Pero bueno, pues a lo largo del seguimiento de esto, pues es importante, yo creo, esto del crecimiento guiado, que es lo que realmente no entendí cómo es que se efectúa. No sé si ahorita nos puedan
pues ejemplificar, porque si es a través de ortesis o que no sea quirúrgico, pues no lo entiendo, pues. Y es todo. Es la hemipefisiodisis, ¿no, Doc? Lo de, ¿qué dice el coche? Lo de cuando hacen genovalgo y tobillo valgo y todo eso. Sí, tienes que hacer una corrección quirúrgica para corregir el genovalgo y ya igual tienes que aplicar tus placas en 8, o bueno, lo que vayas a ocupar, pero bueno, tienes que hacer placas en 8, placas en plate, grapas, ¿no? Lo que tentativamente pudieras colocarle para hacer la corrección. Nada más tienes que valorar bien, porque bueno, ahí acuérdense que las fisis y eso pues no son unas fisis normales en el sentido de que ves la placa y ves la fisis. Tomar bien unas buenas radiografías, unas telemetrías bien para que te puedas guiar y hacer la corrección, pero eso del crecimiento guiado se refiere a la cuestión de aplicar osteosíntesis para hacer la corrección. Ah, ya. Es que sí, por ejemplo, en el libro mencionan que pues sí se puede, pues se realiza eso, pero hay pocos resultados o escasos beneficios en pacientes que adicional a esto tienen laxitud ligamentaria y que pueden llegar a tener el mismo grado de efecto. Pero Sí, pues no sé. por eso comentaba, ¿cómo te llamas? Angie, ¿verdad? Ah, sí, Angie no. Yo sí, Angie. Por eso comentaba durante su plática y ahorita también dentro de los puntos y eso que se platicaron es precisamente ver el momento en el cual se tendría que hacer. Sí, efectivamente, sobre todo con los pacientes que tienen hiperlaxitud, pues puedes tener esa cuestión de que lo corriges y probablemente se vuelva a hacer digamos, deformidad en el sentido de la edad en la que le estés operando, pero sí tienes que evaluar también muy bien esa parte para ver en qué momento lo vas a realizar. Creo que más que nada es eso, o sea, valorar, pues te puedes guiar por edad, otra vez yo lo dije mucho del multiplayer porque al final del día te dice cuándo lo vas a hacer y todo, pero al final tienes que seguir los mismos pasos, ¿no? Que los otros pacientes que vas a operar, ¿no? Entonces, o sea, los pacientes sanos o los pacientes que tienen alguna otra enfermedad, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita síndrome de Down, que ya también lo van a tocar en sus clases, pero, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down también son sumamente hiperlaxos y algo que nunca les vas a tocar, por ejemplo, son los pies. O sea, ahí sí, si le operas los pies a un niño con pie plano, le va a ir muy mal. Con un pie plano en un paciente con síndrome de Down, pues, le va a ir muy mal, no va a tener ningún beneficio, ¿no? Entonces, en esos casos, saber cuándo lo vas a corregir, pues te puedes guiar por la clínica, por la edad y por hacer digamos, con este sistema de multiplayer puedes guiarte para saber cuándo puedes hacer la corrección de la hemipefisiodisis y hacer el crecimiento guiado. Y vuelvo a repetir, aquí la cuestión es que va a depender mucho de, o sea, qué le puedes ofrecer, en qué momento se lo puedes ofrecer, porque lo que vas a tratar de mejorar pues, es su calidad de vida. Y ahí tendrías que ver esa parte de la hiperlaxitud que tentativamente la puedes manejar también un poquito ahí con la terapia. Si tienen un buen rehabilitador o sobre todo si tienen la cuestión de que son rehabilitadores con experiencia o que hayan hecho rehabilitación pediátrica, pues normalmente van a irse con calma. O sea, estos pacientes no llevan prisa en el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser lo más precoz posible, eso sí, para que tengan un mejor pronóstico. Ok, sí, gracias, doctor. Doc, ahí sí no, yo encontré, por ejemplo, en un artículo de tratamiento de las deformidades, bueno, sí, a nivel de la columna, por ejemplo, que estos niños es muy frecuente que sí todas
las escoliosis que ellos presenten siempre van a ser mayores de 40 grados, que es muy frecuente, a diferencia de otros niños que hagan escoliosis, por ejemplo, que la de ellos son angulaciones mucho mayores a otro tipo de padecimientos. Por ejemplo, los casos que puso Rubí, también había uno casi como el de la imagen que puso, casi como 90 grados ahí de angulación. No sé si sí sea esto muy frecuente en los niños. No sé. Pues. No lo escucho. Perdón, pensé que había dejado prendido el micrófono y para esta cuestión de no interrumpir, pero por eso la apago. Pero sí es relativamente común, pero aparte la adaptación que tienen, o sea, a mí me tocó ver uno cuando estaba de residente que de verdad, o sea, estaba, se cuenta, completamente así, la cabeza aquí, o sea, fue algo impresionante, o sea, y no tenía ligeramente, creo que recuerdo por ahí que sí, creo que llegó con su tanquecito de oxígeno y sus puntas nasales, pero bueno, o sea, es que corregir una cuestión donde prácticamente eran, no sé, casi 90 grados, digo, porque era impresionante en la silla ahí del consultorio y completamente así doblado y la cabeza es la que estaba como más recta. Eso no se me va a olvidar nunca, pero es que es una cosa ahí de adaptación impresionante. Pero como bien dijiste en tu plática, o sea, y bueno, y también ya se tocó ahorita con los artículos, tentativamente yo lo que haría, en el sentido de ver un paciente ya con síntomas de radiculopatía o que mejor por radiografía, pues es ya apoyarme con el servicio de columna, si es que no lo voy a operar prácticamente yo. Por eso yo sigo insistiendo que la ortopedia pediátrica debe ser ya de mínimo un par de años y a lo mejor que en el segundo año ya te puedas ir a hacer algunas otras cosas, por ejemplo, irte a hacer columna pediátrica o irte a hacer, por ejemplo, articular en niños, que casi no lo hacemos. Yo sigo insistiendo y soy muy honesto, la verdad es que casi no lo hacemos, pero, pero sí es importante porque estas correcciones no las vas a hacer tú solo como ortopedista pediatra, te tienes que apoyar forzosamente, pues tentativamente como lo hacíamos cuando éramos residentes, que nos tocó verlo a nosotros ahí en el Zaragoza, pues con el doctor Cueva, con el que metían las escoliosis. Las escoliosis, digamos, no de este tipo de enfermedades, las escoliosis, digamos, comunes y corrientes, ¿no? O sea, de los niños que vas viendo. Entonces, eso, tienes algún síntoma ya ahí, pues sí los tienes que ayudar. También igual las inestabilidades. Sí me tocó ver que operaban niños de inestabilidad porque al final del día, pues el hospital donde nos formamos es un hospital también a población abierta, llegan pacientes de muchos lados. La única situación y desventaja que tiene en comparación, vuelvo a repetir, con el Hospital Shriners, pues es que Shriners es como, yo le digo a Luis, que es como abrir el closet y tú ya escoges de qué color y de qué tamaño quieres el traje, ¿no? En cambio con nosotros, pues era hasta que el paciente tiene el recurso y las fundaciones le ayudan y entonces, bueno, ya lo consigues y entonces ya lo programas y entonces, es una diferencia ahí un poquito de costos y eso, pero al final del día, pues sí, en el INP el doctor Colín es el que opera columna, entonces, con él sí nos tocó entrar a hacer algunos procedimientos, no muchos, pero a ver y eso, y pues sí, terminan en fijación porque, pues si no, se mueren, o sea, en algún movimiento muy brusco se quedan ahí. Entonces sí estar muy pendiente de las... Y básicamente también igual creo que lo que en algunos otros países, por ejemplo de Sudamérica, que tienen un poquito más como regulado todas estas cosas con su Ministerio de Salud, para que les den la terapia enzimática, por ejemplo, tienen que pasar por valoración por el ortopedista. Entonces, y las valoraciones las hacen cada 6 meses, cada 12 meses. Y entonces ven, por ejemplo, la valoración de que lo que decías tú, ¿no? Pues la rigidez articular, si mueve los hombros, si mueve los codos, y entonces, y eso ya, eso lo describen y entonces con eso pasan al área de pediatría y ya empiezan a darles la terapia enzimática. Entonces, por eso digo que estos pacientes al final del día, como todos, ¿no? Pues hay que ver las características, hay que ser relativamente, bueno, Luis le dice que hay que hacer esta parte del mapa, ¿no? Mental para ir viendo cómo está tu paciente. Otros dirían por ahí que hay que ser más
sistemático, o sea, no dejar pasar. Lo mismo que haces una vez, lo haces otra y así con la mayoría de los pacientes, de la patología que sea, para precisamente poderlos ayudar y que tengan mejor pronóstico. Pero sí, o sea, dependerá de las características del paciente y la edad y el momento en el que le tienes que hacer la cirugía. Si se la debes de hacer, es porque le vas a ayudar a eso, a mejorar la calidad de vida. Yo una cosa que le digo a los pacientes es que tienen que hacer rehabilitación, no solamente en el instituto, sino por fuera. Si usted puede llevarlo, aparte de que lo vean aquí en el lista de rehabilitación, lo puede llevar a otro lado, vaya. Y busque un rehabilitador que tenga hecho la subespecialidad en rehabilitación pediátrica, porque le va a orientar mucho más, ¿no? No porque los adultos no lo puedan hacer, pero pues sí lo van a ayudar mucho más. Y estos pacientes tienen que estar en rehabilitación constante. Todos los pacientes, yo les digo, yo soy una parte importante en la cuestión ortopédica, pero todos los pacientes, todos, no importa la edad que tengan, una parte súper importante que es parte del tratamiento es la rehabilitación. Si el paciente puede hacer rehabilitación antes de su cirugía y después de su cirugía, pues le va a ir mucho mejor que si solamente lo operas y lo mandas a rehabilitar y solamente le dan 10 sesiones que son las que les dan en el liste. Entonces, eso es parte importante de la práctica. O sea, yo le introduzco, le digo a los pacientes, yo como ortopedista pienso eso, o sea, yo le introduzco a que haga tales y cuales ejercicios, pero yo no soy el experto en rehabilitación. Entonces, la rehabilitación es como el 40% del tratamiento. Bueno, porque pues lo ortopédico es más importante, ¿no? Es el 60%. Pero bueno, van muy de la mano. Entonces, sí tienen que hacer mucho hincapié en eso, en que estos pacientes, al igual que los acondroplásicos, al igual que los de osteogénesis, al igual, necesitan mucha terapia física. Y a veces les digo, y la terapia que ustedes quieren hacer, o sea, yo no estoy peleado con que lo lleve a quinoterapia, delfinoterapia, la terapia que usted quiera que vea que le da resultado, venga. Porque lo que hacen los papás en ese momento que los pacientes están pequeños es hacer todo lo posible para que en algún momento el paciente sea lo más independiente posible, ¿no? Ya hablábamos los de PCI. O sea, pues no está padre que, como bien decía Luis, los pacientes que son dependientes de la familia, pues la verdad es que sí es mucha carga psicológica, emocional y física de pues estar llevando a tu pequeño de un lado para otro. Entonces, todos los pacientes que tengan que pasar por rehabilitación es hacer mucho hincapié en eso. Usted está en este momento haciendo todo lo que sea posible, incluyendo la parte ortopédica, quirúrgica y esto, para que después su hijo sea lo más independientemente posible. Si le tienes que ayudar con una ortesis, si le tienes que ayudar con un corset, si le tienes que ayudar, bueno, pues es la parte que te toca, porque al final del día pues lo estás orientando, lo estás apoyando para que tenga el mejor desarrollo posible, ¿no? Entonces sí, siempre en este tipo de enfermedades que son así, tan demandantes y con ciertas características, hay que tener un poquito más esa parte hacia los papás de la orientación. Y pues lo que necesita el niño en el sentido de, como todos los pacientes, a veces el hecho de que lleguen contigo y los veas y los revises y lo toques y lo explores y se ven perfectamente bien en el sentido de que no es, ay, ahí viene el niño que está bien cuchito y quién sabe qué le vamos a hacer hoy, ¿no? Pues no, hay que ser un poquito más tranquilos, más amables y verlo por el lado, bueno, que estos pacientes, pues igual que muchos, a veces terminan haciendo muchas más cosas de las que a veces uno hace. Ya en la película del Gran Simon. Bien, de R3, ¿quién más le tocaba para la revisión de la película? Vas, dale. El artículo que yo revisé es un artículo del Boston Children Pediatrics, lo publicaron en el 2013. Habla sobre la displasia de cadera en pacientes con síndrome de Hurler en mucopolisacaridosis tipo 1. El estudio fue hecho desde 1985 hasta el 2008 en pacientes que presentaban este problema y recibieron algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico. En este caso, bueno, todo esto es de introducción, lo que ya mencionaron en los artículos previos y en esto. Trató de 51 pacientes, en total 102 caderas fueron analizadas en el estudio. Fueron divididos en dos grupos principales. Un grupo fue tratado de manera quirúrgica, el otro recibió tratamiento no quirúrgico.
y el grupo de tratamientos quirúrgicos se dividió en otros 2 subgrupos de pacientes que solamente tuvieron una osteotomía desrotadora del fémur y otros que también se combinaron, el otro grupo, con osteotomía pélvica. En este se analizaron los índices acetabulares y fueron valorados con estudios radiográficos. En total de todos estos eran 29 hombres y 22 mujeres con la misma enfermedad. En todos los estudios que se evaluaron, todos los pacientes presentaban displasias de cadera. De estas 20 pacientes fueron tratados con una osteotomía reconstructora de la cadera, y de estos pacientes a los que se les dio este tratamiento fueron tratados en el mismo evento quirúrgico por 2 grupos quirúrgicos, uno en cada cadera, operándolo a la vez para disminuir el tiempo de riesgo de exposición quirúrgica. Algo que me llamó la atención es que ellos mencionaban que eran 6.4 horas el tiempo promedio de duración de las cirugías que ellos realizaron, y en total de estas 40 cirugías que se realizaron, 10 de estas, los pacientes, aparte de la cirugía que se realizó de osteotomía femoral, también se le realizó osteotomía en el acetábulo. Aquí viene dividido 59 pacientes, de estos 102 caderas, 10 caderas fueron tratadas solamente con osteotomía desrotadora de fémur, y 30 de estas caderas fueron tratadas también con osteotomía del acetábulo. Al final, lo que ellos concluyen, después de toda la evaluación que ellos hicieron, es que de los pacientes que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico contra las personas o los pacientes que no fueron o que no recibieron un tratamiento quirúrgico, presentaron una mucho mejor evolución. Esto ellos mencionaban que era importante por los nuevos tratamientos que se han dado. Los pacientes, como viven más años, antes se pensaba que el tratamiento era momentáneo, ya que el paciente no iba a tener una larga expectativa de vida, pero mencionan que ahora en la actualidad, como viven más años, sí llegan a presentar dolor articular provocado por osteoartrosis prematura, y dentro de los pacientes que ellos trataron, descubrieron eso, que los pacientes que eran sometidos al tratamiento quirúrgico de osteotomía desrotadora y aparte la osteotomía del acetábulo les iba mejor que a los pacientes que no eran sometidos a tratamiento quirúrgico y a los que solamente se les realizó osteotomía desrotadora del fémur, sin la osteotomía acetabular. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda de este artículo. Me gustó, estaba bien, estaba muy completo las maneras en las que evaluaban a los pacientes. Y me llamaba la atención que, bueno, en el hospital eran 2 equipos quirúrgicos por cada intervención que se realizaba. Y el promedio eran 6 horas de cirugía más o menos, entonces, pues sí era bastante más de lo que yo pensaba. Felicidades. Sí, son cirugías muy complejas. Y como ya bien comentaron los doctores, alguien con experiencia siempre debe de estar ahí, ¿no? ¿Quién le toca de R4? Creo que no va. ¿Hoy no? No hay nada. Le toca al otro equipo. Cada niño de la clase. Va, que va. ¿Alguna duda, algún comentario? No sé si Bueno, preguntan algo de esto en el consejo. los tipos, la deficiencia, o sea, como a qué Sí, como 100 preguntas vienen de mucopolisacaridosis. No, man. No, bueno. Que yo recuerde. No, decía, lo que pasa es que creo que aquí, bueno, ya se tocaron varios temas así complejones, ¿no? Desde osteogénesis y acondroplasia, ahorita estas de las mucopolisacaridosis y eso. Decía uno de mis maestros, bueno, es que a estos pacientes les tienes que hacer cirugía a la carta, ¿no? O sea, lo que necesiten, en el sentido de, bueno, si tienes un paciente de estas características con una displasia de cadera, pues hay que valorarlo bien
para que pues le puedas ofrecer el tratamiento que le corresponde a esa zona, ¿no? Si es un genovalgo, pues también igual, pues por eso ya se ha comentado y está bien que se haya comentado ya hace algunos días con Luis esta parte de hacer, pues, con todos los pacientes, pediátricos, adultos, o lo que sea, pero ser sistemático. Si tú repites una exploración varias veces y pues no se te va a olvidar que, ay, no, creo que no le palpé aquí o no le... Entonces, pues, o sea, eso es bueno. Y mi maestro decía, sí, es como el Pesito Quino Baro hace muchos años, pues sí le decían, ¿no? Por eso salió esa cuestión que yo me acuerdo que los maestros ya más grandes eso decían, pues es que necesita cirugía a la carta, ¿no? O sea, lo que le toque. Pero no también caer en eso que ya comentaban en algunas clases, ¿no? Que también ya se ven en algunos artículos de la cirugía del cumpleaños, ¿no? O sea, eso pues, también no hay que caer en eso, pero a lo que voy es eso, o sea, si te llega el paciente con esas características de displasia, pues hacer lo que le corresponde a la cadera. Si te llega una cuestión de genovalgo, pues lo bien y todo para que le trates el genovalgo. Si te llega con una, por ejemplo, alguna alteración, bueno, como que digamos ayer que comentábamos, pues esa parte incapacitante del paciente, que tiene el húmero muy cortito y que le va a costar trabajo hacerse, bueno, pues es que ahí también hay que valorarlo y le tienes que ofrecer, ahí sí, le tienes que ofrecer que pues, tienes que hacer su tratamiento. Entonces también en estos pacientes, pues corresponderá a eso. Pero lo más importante bueno, que yo creo que en esta cuestión de ser residente y de que pasen por la consulta, como decía Toño, también con estos pacientes de Guillain-Barré, por ejemplo, que le ha tocado ver en la consulta, que ya son adultos, que tienen muchas secuelas. Bueno, pues como todo eso, o sea, el diagnóstico precoz y las características que tentativamente puedes ir encontrando, ¿no? O sea, puntos que ya se tocaban ahorita que son claves. El fenotipo al nacimiento es normal, después van a empezar con estas características de rigidez articular, o sea, todas estas alteraciones. Entonces, pues, creo que ahí va a valer la pena eso. O sea, estas pláticas, pues, para irnos formando y todo eso y estar pendientes en la consulta cuando lleguen estos pacientes, pues, qué es lo que mandar a hacer en su momento de estudios y eso, pues, para que les lleves un seguimiento adecuado y, pues, con las nuevas terapias que tienen, pues, es que ahora viven muy igual que otras patologías. Yo nada más quería comentarles en el librito de las preguntas y respuestas del consejo, si viene preguntas así directo, ¿cuáles son autosómicas recesivas? ¿Cuáles están ligadas al género? ¿Cuáles tienen retraso mental? ¿Cuáles liberan heparansulfato? ¿Cuáles liberan lermatansulfato? ¿Cuál queratansulfato? Y todo eso, si viene así como específico, ¿cuál está relacionada a qué tipo de pues, lo que liberan de eso del queratán y esas cosas? Y sí lo menciona. Sí, es real. O sea, yo ahorita que les dije que sí preguntan, a lo mejor no te preguntan 100, pero sí te hacen unas 2, 3 preguntas. Y en el de La Salle, es que no recuerdo cuál fue. Sí, yo creo que supongo que fue en el de La Salle. Sí vienen también, ¿no? ¿No vienen en el DR4 o en el DR3? DR3 no. Les voy a hacer una pregunta. Dice, autosómica recesiva con heparansulfato en la orina y retraso mental. Y la respuesta es San Filipo. San Filipo. Y así viene ¿cuál tiene dermatán? ¿Cuál orina dermatán y heparansulfato? Hunter y Horler. Me las anotas, ¿no? Porfa. Ahí las checan en el cuadro hasta. Okay. Hay un cuadrito, bueno, el que presentó igual ahorita, pero en el Tallán ahí viene un cuadro resumido para que se lo aprendan. Igual aquí me dijo que venía de Wikipedia, pero no sé. Pero bien, no se traumen antes de tiempo. Si no hay más, ya nos vemos mañana. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.